Un poco, ¿no? Sí, muy tenue. Está agradable, está Bueno, para ahí pasear. seguís con la 9 de julio cortada, con el conflicto de los micros de larga distancia que reclaman poder trabajar, que ha sido una problemática que se extendió por 28, 29 horas. Total, y tenés Club de París, bueno, tenés para Sí, entretenerte. vamos a hablar un poquito de eso. Bastante, vos tenés bastante. Vamos a arrancar con eso. Seguro. Nos quedamos con Maxi como cada Debemos. mediodía. Gracias, Mañana, gracias, a las Mariana. 10. En Equipo de Noticias. Chau, Gracias, Facu. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya vamos a contar qué está pasando en la calle, si está movido, los móviles y todas esas cosas. Ahora vamos a hablar mucho de economía, de qué se está discutiendo en este momento en el Senado con el tema de la ley que establece parámetros para las restricciones, porque la semana que viene, el viernes, vence en Ciudad y Gran Buenos Aires el esquema actual de restricciones. Bueno, de todos esos temas vamos a estar hablando en un ratito. Quiero arrancar con esto. Está Alberto Fernández en París. Se encontró hoy con Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Y bueno, ahí está, ¿no? Alberto Fernández con la primera dama francesa e igualmente Alberto Fernández, Macron con la primera dama y Alberto Fernández con la primera dama argentina. Bueno, el tema fundamental para que poner encuadrando qué están discutiendo es el Club de París. Hay una declaración de Alberto Fernández que dice lo siguiente. Decíamos que la Argentina llegue a un acuerdo con el FMI y el Club de París para restablecer el programa económico de su país. Francia está a su lado y queremos que la Argentina hable de forma constructiva con los acreedores del Club de París. Ahí está, eso dijo Macron, que acompaña a la Argentina con la negociación de la deuda con el Club de París. Bueno, ¿qué pasa con el Club de París? El Club de París es una agrupación que actualmente tiene 22 países activos, que son acreedores. Y fíjense, Argentina tiene un vencimiento ahora con el Club de París. Tenemos el gráfico de 2.400 millones de dólares que hay que pagar ahora en mayo. Ahora vamos a contar. Después tiene dos grandes vencimientos con el FMI este año. Uno en septiembre de 1.800 millones de dólares y otro en diciembre de 1.800 millones de dólares. Es decir, este año han quedado vencimientos fuertes con los organismos internacionales. El Club de París es ahora, el 30 de mayo, y después en septiembre y en diciembre con el FMI. Bueno, como les decía, el Club de París, fíjense las paradojas de la historia, se crea en 1956 justamente por la Argentina. Argentina, en ese entonces, el gobierno de Aramburu, después del golpe militar del 55 a Perón, solicita una convocatoria de los acreedores de la Argentina, de las deudas que tenía Argentina con distintos países en forma bilateral, y se crea en 1956 el Club de París por la deuda que tenía Argentina con un grupo de países y se hace obviamente en París. Por eso es el Club de París. Muchos años después, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, que el Club de París sigue siendo un grupo hoy de 22 países miembros que se reúnen todos los años ahí en París, que tienen una estructura propia y demás. Pero los deudores del Club de París, que desde 1956 ha hecho 470 acuerdos distintos para renegociar deudas con deudores, los deudores hoy son básicamente países muy pobres africanos, países muy pobres de Centroamérica, es decir, Afganistán, en algún momento también estuvo Pakistán, es decir, países, digamos, que están fuera del mundo capitalista, entre comillas, países a los cuales los países del Club de París quieren ayudar. Veamos la página web del Club de París, para que tenga una idea de a quiénes le debe el Club de París. No, la página principal del Club de París. Fíjense, esto es lo que quería mostrar. Ahí está, Club de París, Paris Club, la página, y fíjense, la República Centroafricana se beneficia de la extensión de un préstamo del Club de París. Primer meeting de la deuda por el Chad, otro país africano. Son los países que tienen. Mira, acá hay camellos. La República de Djibouti, que es una república en África, se beneficia de la extensión de la deuda con el Club de París. Acá, Santa Lucía, Saint Lucía, es un país ahí en Centroamérica, muy chiquito, muy pobre.
Guinea-Bissau se beneficia de la extensión. Vieron que las fotos son todas elefantes, camellos, situaciones que representan países africanos o centroamericanos. Para el chat no tenían foto de ponerle, le pusieron la del mundo en la del Club de París. Bueno. Es decir, más de medio siglo después, el Club de París, que fue creado justamente por la deuda que le debía a Argentina a un grupo de países en 1956, sigue funcionando, pero ahora los deudores son Argentina y una larga lista de países africanos muy, muy pobres. Tal es así, ahora sí, veamos los acuerdos que tiene hoy el Club de París. Fíjense, República Centroafricana, Guinea-Bissau, Saint Vincent and the Grenadines, es decir, un grupo de islitas muy chiquitas. Bueno, Uganda, Kenia, Saint Lucia, Tanzania, Madagascar, Yemen, Mozambique, bueno, Angola, Sierra Leona, Cabo Verde. Y por ahí va a aparecer Argentina, que aparece, bueno, Senegal, Togo. Son todos los deudores del Club de París hoy, los que tienen activos acuerdos, préstamos del Club de París, que el Club de París, en vez de negociar bilateralmente país por país, bueno, ¿quiénes están los acreedores del Club de París? Obviamente están los 22 países. Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, España, Italia, Francia, está Japón, está Israel, y ojo que Israel es uno de los países que estuvo sentado en la renegociación de la deuda en los 16 países que estuvo en el 2014 cuando Kicillof tuvo que renegociar con el Club de París, porque se nota que había alguna deuda también particular de Israel bilateral con la Argentina. Está Brasil dentro de los acreedores del Club de París en este momento porque tiene préstamos bilaterales para ayudar a países africanos o algunos países muy pobres. Y está la Argentina, fíjense acá. Desde mayo del 2014, Argentina tiene un programa vigente con el Club de París, justamente fue el que renegoció Axel Kicillof en el 2014. Entonces, fíjense la situación de la Argentina. Más de medio siglo después de crearse el Club de París, a pedido de la Argentina para ver cómo hacía para repagar sus deudas, ahora Argentina es uno de los pocos países de desarrollo intermedio que queda ahí como deudor. Todos los demás son países pobrísimos. ¿Y qué ha pasado con la deuda de la Argentina con el Club de París? Bueno, Argentina tenía una deuda que venía arrastrando de la década del 90 y que en el 2001 ascendía a 3.854 millones de dólares. Argentina defaultea esa deuda. Se entra en default con los acreedores privados en diciembre del 2001, inicio del 2002. No se entra en default con los organismos de Washington, no se entra en default con el FMI, con el Banco Mundial, ni con el BID. Se entra en default también con el Club de París. No se le puede pagar y Argentina entra en default. En abril del 2014, Kicillof renegocia la deuda con el Club de París, pero como el Club de París tiene condiciones muy leoninas, si vos entrás en default o te atrasás con los pagos, ya la deuda con los intereses que no pudo renegociar, que se quiten esos intereses, hubo mucha polémica con la renegociación de Kicillof, terminó reconociendo Kicillof 9.690 millones de dólares de deuda, de una deuda original en el 2001 de 3.854 millones de dólares, una deuda mucho mayor. Y se acuerda en 2014 pagar en 5 años consecutivos con 2 años de gracia, es decir, mayo de 2015, mayo de 2016, así hasta mayo del 2019, con 2 años de gracia esa deuda de 9.690 millones de dólares. Bueno, se paga, de mayo de 2015 paga una cuotita Cristina antes de irse y después paga 2016, 2017, 2018 el gobierno de Macri. Y en mayo del 2019, el gobierno de Macri, que ya estaba en la crisis total, venía de las devaluaciones, el acuerdo con el FMI, la disparada cambiaria, bueno, lo que ya todos conocen, decide hacer uso del periodo de gracia. No se paga en mayo del 2019 y lo mismo hace Alberto Fernández en mayo del 2020, cuando estalla la pandemia, también hace uso del segundo año del periodo de gracia.
Y ahora cae el vencimiento de lo que era el remanente, el saldo, lo principal, que era ahora el 30 de mayo del 2021, pagar 2.400 millones de dólares, capital más intereses. Si no se paga, 60 días después te declaran en default y disparan fuertes punitorios, una tasa de interés elevadísima con punitorio, con lo cual Argentina termina pagando muchísimo más si entra en default con el Club de París de lo que es esta deuda que está en el orden de 2.400 millones de dólares, un poquito más. Bueno, eso es lo que se está discutiendo ahora, de cómo hace Argentina para renegociar en este momento con el Club de París. Y el Club de París le dice, bueno, podemos renegociar, refinanciar la deuda sin que corran punitorios muy importantes y demás, pero cierren con el Fondo Monetario, que son los mismos que del Club de París. Es decir, son los mismos países, lo más importante, Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia, España y demás, están en el Club de París y están en el borde del Fondo Monetario. Lo que pasa es que el Fondo Monetario tiene todo un equipo grande, digamos, y los programas significan que vos tenés que cumplir metas fiscales, de reservas monetarias, un plan económico para ver cómo después repagás la deuda. Y esa es la discusión. Lo que está haciendo en este momento Alberto Fernández es conseguir apoyo político, lo tuvo de Pedro Sánchez de España, de Macron, va a Italia, para ver cómo se puede hacer una especie de combo, que la Argentina deje abierta una negociación en curso con el FMI, pero que puede trascender estos 2 meses, que es el periodo último de gracia que da el Club de París para declararte en default y que no te declaren en default porque básicamente se te dispara, se te acelera la deuda y eso significa que Argentina tenga que pagar, a lo que contaba Slotnick, 2.000 millones de dólares adicionales porque caíste en default con el Club de París. Bueno, ¿qué información tenés en este momento de la negociación de lo que está haciendo ahí en España, primero ahora en Francia y está viajando la tarde hacia Italia Alberto Fernández? Mira, desde la delegación argentina, que está con el presidente, el ministro de Economía Guzmán, dan cuenta de que hay un principio de acuerdo, así dicen, justamente para renegociar con el Club de París y no pagar este vencimiento que está pautado para el 31 de mayo, valerse de justamente esos 60 días que se tienen para no caer en default, pero crear una especie de puente, y se está negociando cómo sería ese puente para justamente estirar todavía un poco más el vencimiento de esos 2.400 millones de dólares, que el cálculo que existe es que si se cae en default... Tenés una plaquita con eso, veamos la placa y vamos rápidamente con Javier Timerman. Claro, no, la placa de Slotnick. Claro, si se cae en default hay que pagar 2.000 millones de dólares más porque se empiezan a calcular castigos, punitorios, tasas de interés más altas a partir de 2014 para acá, no solamente desde el momento en que no se pagó. Ese es un punto. El otro punto ya no tiene que ver con el Club de París, sino con el Fondo Monetario Internacional, y lo que me cuentan es que está avanzada una negociación para bajar la tasa de interés de los créditos con el Fondo Monetario. Hoy en día la tasa de interés está promedio en el 3,5% anual, cuando todos los países que tienen deudas más chicas que la Argentina pagan el 1,5%. O sea, Argentina paga 2 puntos más y a partir del año que viene, en vez de ser 3,5 puntos, serían 4,5% anual. Entonces, lo que se está negociando es que en vez de ser 3,5, 4,5, sea del 1,5 como el resto de los países. Y la otra información que cuentan desde París es que avanza también una negociación para que el próximo viernes haya una cumbre entre Alberto Fernández y Cristalina Georgieva. Por eso el presidente, de hecho, ya postergó 24 horas el regreso. Vuelve el sábado, ahí está. Claro. Bueno, ahora está Javier Timerman. Javier, ¿cómo andas? Gracias por atendernos como siempre. Un hombre que desde hace 30 años que está en Nueva York, en Wall Street, con los fondos de inversión y demás. Y bueno, y que conoce un poco, yo contaba la historia del Club de París de 1956 a hoy. Seguimos con el Club de París dando vuelta y el Club de París hoy tiene básicamente deudores muy, muy pobres, ¿no? Hasta Brasil e Israel están dentro del grupo de acreedores permanentes del Club de París porque en algún momento bilateralmente han dado esos países ayuda a países muy pobres del África y demás, o de Latinoamérica, y prefieren renegociar todos esos programas dentro de esto que se llama el Club de París. Pero bueno, ¿por qué crees que es importante esta gira de Alberto Fernández y por qué es importante lo del Club de París o es más importante
lo del viernes con Georgieva por el FMI? Mira, todo es importante. A mí me parece muy positivo que Argentina y sus autoridades, el presidente, haga este tipo de viajes, explique mejor la situación argentina, se relacione con las personas y los gobiernos que tienen influencia en todo el sistema financiero internacional. Es algo que me parece suma muchísimo y creo incluso que yo hubiese ido más lejos y hubiese tratado de hacer una comitiva un poco más grande que refleje un poco todo la sociedad argentina, no solamente el gobierno, porque cuando Alberto Fernández está de viaje y negociando con el Club de París y negociando con el fondo, está representando a toda la sociedad argentina. Entonces, en este tipo de viajes, generalmente los países incorporan en las delegaciones funcionarios, representantes de todo el arco político. Pero me parece sumamente importante. También me parece importante las negociaciones con el fondo, con el Club de París, no solo porque cuando vos estás en una situación tan débil financieramente como está la Argentina, necesitas el apoyo de todos los sectores. No es que uno es más importante que el otro, porque todos son importantes. Yo creo que este tipo de interacción que tiene Alberto con los presidentes, que tiene un lazo, suma muchísimo después en las negociaciones con el fondo. A su vez, tener buen diálogo con el fondo suma en las charlas con los empresarios. Hablar con los empresarios suma cuando tenés que hablar con los fondos de inversión. Es todo una ingeniería que hay que mirarla desde el punto de vista, desde el contexto, de un contexto general. No se puede solamente ir a negociar con la persona que estamos a punto de defaultear. Javier, yo contaba dos cosas. Por un lado, Argentina tiene un problema ahora en el cortísimo plazo, este año, de cómo mantiene mínimamente la estabilidad cambiaria y evita otra crisis mayor en medio de la segunda ola de la pandemia, ¿no? Entonces decía, estaban estos vencimientos con el Club de París y también con el FMI. Bueno, claramente Argentina tiene que hacer algo con eso, porque, por ejemplo, si cae abiertamente en default con el Club de París, además de acelerarse esa deuda, que en algún momento va a haber que pagar mucho más, obviamente el Club de París también tiene en sus estatutos mecanismos para presionar a los países deudores, y una forma es, por ejemplo, se le corta financiamiento que pueda haber para empresas o para el sector privado, financiamiento bilateral de las empresas de esos países, digamos que son los países más importantes del mundo, ¿no? O de otros bancos de fomento internacionales, o sea que se te baja el último financiamiento disponible que puede haber, que es el financiamiento de empresas multinacionales intrafirma o del financiamiento de bancos de fomento europeos o de otros países. Pero además necesitas dar una señal de que estás encaminando el acuerdo con el fondo, porque si no, en algún momento los argentinos, que tienen un ejercicio histórico fenomenal en correr al dólar, en algún momento se te vuelve a disparar una dolarización grande, y si se te dispara el dólar, se te acelera la inflación y vamos a una nueva crisis. ¿Vos ves que esa es hoy la principal preocupación? ¿Cómo hacer para mostrar que hay un horizonte donde más o menos las cosas se van a ir encuadrando? Sí, mirá, vos lo dijiste en tu introducción. O sea, acordar con el Club de París significa créditos del sector privado. Acordar con el fondo significa acordar con el Club de París. Está todo totalmente relacionado. Y cuando tenés estos acuerdos, impacta sobre el deseo o la iniciativa de invertir en la Argentina por parte de argentinos. Cómo van a organizar sus carteras. Todo es importante cuando estás en esta situación. Mirá, la Argentina forma parte yo creo que la política de Alberto es de tener buenas relaciones con todos los países, de hablar de interactuar, de crear vínculos con los mandatarios. Y creo que todo eso es muy importante para poder lograr que estos mecanismos o estas normas no terminen violándose. ¿A qué me refiero? Mirá, sí, es verdad que para hacer un acuerdo con el Club de París necesitas un acuerdo con el fondo, pero hay mecanismos, hay formas de evitar que esto sea, o tenés un acuerdo en un mes, o se cae, claro, o entras en default. Todo esto está relacionado, porque estamos en una situación donde el mundo no quiere conflictos. Hay veces que al mundo no le importa tener ciertos conflictos, pero hoy en día,
por la pandemia, por la cantidad de financiamiento que hay en el mundo dedicado a los organismos multilaterales, estás en una situación donde la gente quiere buscar consensos. Ahora bien, ¿qué es lo que a mí me preocupa o sea, que creo que el gobierno debería tomar en cuenta? Dos cosas me preocupan y me parece que es donde el gobierno debería pensar su estrategia. Uno, los datos que salieron hoy de la inflación en Estados Unidos. Te iba a preguntar eso. Sí, no son datos menores. Hoy en día tenés la tasa de inflación americana que dio más o menos anualizada 3%, es la más alta de desde 1996 o puede ser más o menos de esa época. Esto va a tener un impacto en los mercados globales. Esto va a tener un impacto en el financiamiento argentino. Y el financiamiento es lo más importante cuando se busca un acuerdo con el fondo. Porque como dijo Krugman, el déficit fiscal americano no es importante mientras lo pueda financiar a tasa cero. Cuando lo necesitas financiar a tasa un poco más alta, ya pasa a ser importante. Entonces, todo se puede complicar. Por eso, cuando se trata de mercados, yo soy una persona de mercados, más que de economía, pero cuando se trata de mercados, vos tenés que tomar provecho de las oportunidades que te dan, porque las oportunidades están hoy y no están mañana. Entonces, si vos tenés un escenario donde de repente puede haber un brote inflacionario en los países centrales, Alemania también está teniendo tasas de interés más altas. La tasa de 10 años de Alemania es la más alta desde 2019. Bueno, ya empieza a haber todo un circuito de tasas subiendo. Todo eso perjudica a la Argentina. Entonces hay que aprovechar, dialogar. Y el otro tema, si me permitís, que me preocupa es, todo esto está muy bien. Estamos hablando con el Club de París, estamos hablando con el fondo, estamos negociando, pero los bonos argentinos siguen rindiendo por encima de 20%. Eso significa que la temperatura es tal que el mercado a nosotros no nos cree. Y el mercado también es un jugador importante en las negociaciones con el fondo, en las negociaciones con el Club de París. El mercado también vota y al mercado hay que hablarle, y forma todo parte del financiamiento que la Argentina necesita. Javier, gracias, muy amable como siempre, muy interesante escucharte. Vamos a volver a hablar de estos temas porque van a estar en el centro de la agenda. Simplemente mañana vamos a explicar o más tarde, pues no quiero detener ahora, también hace un choclo con el tema económico, pero sin duda lo que ahora va a contar Slotnick que pasó con la tasa con la inflación en Estados Unidos, ojo que es una señal de alerta porque cuando empieza a haber algún resurgimiento de la inflación en Estados Unidos hay que ver qué hace el gobierno de los Estados Unidos, la Reserva Federal y demás. Hasta ahora han dicho vamos a seguir con la política de tasa de interés baja porque queremos estimular la economía, pero si en algún momento están muy presionados y empieza a subir la tasa de interés de Estados Unidos, todo este escenario que es súper favorable para la Argentina, tasa de interés bajísima, las cuales no estamos aprovechando, y soja arriba de los $600, puede cambiar así drásticamente, ¿no? Pero bueno, de eso vamos a hablar otro día. El otro tema es quién quiere gobernar después del 2023, tampoco me voy a detener en esto, pero claramente no solamente estamos discutiendo el corto plazo de cómo se estabiliza este año la economía, FMI, Club de París, sino que claramente el kirchnerismo o el Frente de Todos quiere seguir gobernando después del 2023 y se da cuenta que, bueno, hay toda una discusión interna de cómo gobernar después del 2023, porque esto es lo que renegoció Guzmán con los acreedores privados. No pagamos nada hasta el 2023, prácticamente, muy poquito las barritas naranjas es lo que se paga de intereses de la deuda hasta el 2023, no se paga nada de capital, y empezamos a pagar 2024, 2025, ya empezamos a pagar fuerte, es decir, el segundo año del próximo gobierno, solo a los acreedores privados hay que pagarle casi 8.000 millones de dólares. Si a eso le sumamos una negociación con el fondo, que los 45.000 millones de dólares los hacemos nada más a 10 años, o sea que le tenemos que pagar al fondo 5.000 millones de dólares, 4.000, 5.000 millones de dólares por año, bueno, ya a partir del 2025, que es lo que quiere hacer Guzmán, no te pagamos nada, en el 2025 empezamos a pagar en 10 años la deuda de 45.000 millones de dólares más intereses, son 5.000 millones de dólares por año. Y bueno, Argentina va a tener en el 2025, segundo año del próximo gobierno, vencimiento de deuda arriba de los 10.000 millones de dólares de nuevo. Y ojo que eso significa un condicionamiento muy grande. Miren lo que es las líneas naranja después para adelante. Tenés vencimiento de deuda muy grandes con los acreedores privados y con el FMI más el Club de París, que querés renegociar más o menos lo mismo, patear todo para ir para adelante. Entonces, lo vamos a tratar en otro momento, pero ¿quién quiere gobernar a partir de 2023?
bueno, si este gobierno quiere seguir en el poder, y evidentemente quiere seguir, y sobre todo una facción de dentro del gobierno, el kirchnerismo, Cristina, Máximo, Kicillof, lo que están viendo, bueno, ojo cómo negociás ahora con el FMI, porque si no, nos dejás atado de mano a partir del segundo año del próximo gobierno. Ahora estamos todo bien, salimos de esta crisis, pero el próximo gobierno, 2024, más o menos la pelea, 2025, tiene que también tener superávit fiscal, tiene que tener abiertos los mercados internacionales para refinanciar esa deuda, si no, el próximo gobierno también va a estar entre ajuste y ajuste o entre crisis y crisis. Entonces esa es un poco la discusión que también hay interna. Bueno, vamos a cambiar de tema. ¿Qué está pasando con el Senado en este momento, la nueva ley? Ahora vamos a pasar por los móviles porque hay un corte que creo que es el mismo de ayer, en la 9 de julio. ¿Tenés algo de información con eso? Ahora vamos a ampliar. Sí. A ver, lo que está pasando, Maxi, en el Senado... Bueno, estos sí son los transportistas, ¿no? De nuevo los transportistas, sí, están ahí en la 9 de julio, siguen exactamente. Cortando. Ahí está... los dos micros de nuevo cruzados ahí en la 9 de julio, sí. La ministra de Salud, Carla Bisotti, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, están todavía exponiendo, defendiendo el proyecto del oficialismo, que intentan hoy aprobarlo en comisión, hoy, el mismo día del debate. En un ratito van a estar exponiendo constitucionalistas y también médicos y científicos que propusieron el oficialismo y la oposición, pero igual ya vamos anticipando, Maxi, que el gobierno ya aceptó al menos dos cambios en el proyecto que le va a permitir sumar bloques minoritarios de diputados, porque de hecho están haciendo una negociación cruzada entre el Senado y la Cámara de Diputados para lograr un tratamiento exprés, no solo en la Cámara Alta, sino también en la Cámara Baja. Hubo momentos de bastante tensión en el debate, pero al menos acordaron dos cosas. Una, quitar una palabra que generaba tanta incomodidad, que era la que decía que los gobernadores son delegados del gobierno nacional para aplicar la Constitución en las leyes. Van a tomar lo que dice exactamente el artículo 128 de la Constitución, que son agentes naturales de la Constitución y las leyes, para sacar esa discusión que estaba generando ruido. Lo otro es que van a aceptar poner un límite temporal a la delegación de facultades, lo que la oposición llama superpoderes, y efectivamente establecer o bien hasta el 31 de diciembre, como ahora está, digamos, hasta donde rige la emergencia sanitaria por la pandemia, o hacerlo por un plazo de un año que eventualmente, si la pandemia continúa, deba renovarse el año que viene. Lo que no hubo acuerdo es sobre dos temas que evidentemente van a terminar en la Corte con aquellos gobernadores que no estén de acuerdo con el proyecto. Uno, donde efectivamente establece que el presidente puede tomar medidas adicionales a las que toma un gobernador cuando entiende que las medidas que tomó no son suficientes para bajar los casos donde hay alarma sanitaria o nivel alto de riesgo sanitario. Y esto, de hecho, genera ruido porque el proyecto dice que tiene que digamos, consultar a los gobernadores, previa consulta con los gobernadores, y los gobernadores decían, ¿pero qué? ¿Es una consulta vinculante o no vinculante? Y Vilma Ibarra reconoció que no es vinculante porque el presidente precisamente tiene una facultad para tomar una medida porque un gobernador no quiere hacerlo. Y eso genera, evidentemente, ruido, al menos con el bloque opositor. Y el otro tema, Maxi, que claramente no fue aceptado como modificación, es el que tiene que ver con las clases presenciales. Defendió el gobierno nacional que se implemente, como está en el decreto que rige hasta el próximo 21, que cuando hay un estado de alarma sanitaria en los aglomerados urbanos de más de 500.000 habitantes, se decida la suspensión presencial de las clases. Con lo cual, esos dos puntos alejan la posibilidad de que la oposición de Juntos por el Cambio se sume, pero con esos otros dos cambios, Maxi, ya se garantizan los votos en diputados. Por lo tanto, el próximo miércoles estaría llegando al recinto del Senado y después en 2 días van a intentar que se aprueben diputados. Algo que es una mañana hacer un trámite muy expreso en comisión y convocar una sesión especial para el día siguiente, y haciendo alguna martingala legislativa y todos corriendo y mucha voluntad, el presidente podría tener la ley antes de que empiece a regir el próximo 22, cuando se agote el decreto actual, ¿no? La información que tengo en línea con lo que dice Damián es que la salida elegante que estarían encontrando para juntar el consenso es que, algo de lo que veníamos hablando, que las provincias deban adherir. Una especie de mecánica de lo que fue el consenso fiscal, ¿te acordás? Donde cada provincia tiene que adherir a esto que se apruebe. Pero el consenso fiscal llevó mucho tiempo, ¿eh? Bueno, sí, claro. Y además lo tiene que aprobar cada legislatura. Bueno, aparentemente van por ahí, porque no juntarían los votos. ¿Y por qué se da la discusión en el Senado, donde en el Senado le sobran los votos al oficialismo?
porque como quieren que cuando baje a diputados ya vaya consensuada por diputados, que no le quieran meter la mano, van consensuando lo que apruebe el Senado ahora para llegar al 21 de mayo. La otra información, porque en un momento se especulaba que algunas provincias de Juntos por el Cambio podían llegar a acompañar, como Jujuy o como Corrientes, por ejemplo, es que ya salió Morales explícitamente a decir que todos sus diputados, los de Jujuy, van a hacer lo que haga Juntos por el Cambio. De manera que para sacar los 129 votos que necesitan para el quórum, inexorablemente tienen que ir por los partidos más chicos, por los aliados que vienen votando con el gobierno nacional. Pero insisto en que, vamos a ver después cómo se termina desarrollando, en que la idea es que luego cada provincia adhiera a lo que dictamine la ley nacional. Es el mal menor para el gobierno, porque sería peor no lograr aprobar nada que aprobar esto, que tampoco es lo mejor para el gobierno nacional. Un dato, el gobernador Morales está desde hace 2 o 3 días mandándole mensajes de textos a la ministra Bisotti para tratar de negociar cambios y no le respondió ningún mensaje y por eso decidió finalmente salir con dureza a decir Bisotti, que van a mirá, está ahí en el Senado. Bueno, lo de la 9 de julio es simplemente el corte de los micros, de larga distancia y demás, Diego, pero a ver, no, pero no quiero hablar con ningún chofer y demás. Este es el segundo o tercer día que están cortando y demás. Simplemente para contar, Diego, es lo mismo de siempre, digamos, lo mismo que están ayer, desde ayer con el micro grande puesto ahí la 9 de julio. ¿Cómo te va, Maxi? Sí, es la misma manifestación, la misma marcha, la misma protesta, que no es que hoy se haya reanudado, sino que continúa desde ayer. Aquí los micros siguen absolutamente estacionados, interrumpiendo el paso por la 9 de julio, y la protesta es muy simple. Ellos quieren trabajar porque el decreto presidencial les impide a las empresas chicas, empresas de turismo, empresas que son dedicadas a los viajes grupales, poder ejercer la actividad. Ellos dicen que el año pasado prácticamente no pudieron trabajar, solo lo pudieron hacer durante el verano y un poco hasta Semana Santa, y luego a partir de la aplicación del decreto que está en vigencia, directamente quedaron con la actividad absolutamente interrumpida. ¿Hasta cuándo van a estar acá? Bueno, no tienen fecha, porque hasta ahora hicieron varios reclamos, luego levantaron, ahora vinieron ayer, decidieron quedarse toda la noche y recién acaban de terminar otra asamblea en la que acaban de decidir que van a seguir por tiempo indeterminado, Maxi, aquí estacionados en la 9 de julio, Avenida San Juan, en la protesta. Bien, Diego, y ya está con este tema, porque me parece que, no sé, más o menos lo ordenaron, queda más angostita la 9 de julio y demás, el tránsito pasa, es evidente que hay sectores que hay que reponer las asistencias que había el año pasado, pues son sectores tan completamente parados, no tienen ningún tipo de actividad, o sea que para ellos es lo mismo que estar en fase 1, sí, claro. Y para esos sectores tiene que haber un refuerzo de la asistencia como había el año pasado y este año no hay, está simplemente este tema del repro, que es algo menos de la mitad de lo que había el año pasado con la ATP, pero bueno, ya está. No vamos a seguir siempre con la misma imagen de, bueno, ahí ahora están cortando, pero bueno. Con una bandera. No, bueno, es evidente que, y es un milagro, digamos, no sé, el gobierno está de alguna manera haciendo equilibrio, más o menos va arreglando con las organizaciones sociales y demás, de que no haya otro tipo de conflictos, porque insisto, está arreglando, por ejemplo, no quieren salir la gente de shoppings, que los invitamos a que salgan, no quieren salir porque están negociando en silencio con el gobierno algún tipo de compensación, lo mismo con otros sectores que más o menos están negociando las compensaciones como pueden, una a una, porque venimos contando que Guzmán está muy firme con no soltar la caja, por todo lo que contamos, el FMI, el Club de París y la cuestión fiscal, pero bueno, eso genera tensión en los sectores, en los pocos sectores que están completamente parados, sin ningún tipo de actividad. Está el doctor Hefner, inmunólogo. Gracias por atendernos, como siempre, doctor, muy amable. Tenías una pregunta. Gracias, doctor. Ahí tiene una pregunta Glantz para usted, sí. Sí, doctor Hefner. Se sabe que están llegando ahora muchas dosis que pueden ser aplicadas como primera o segunda dosis, en especial la de AstraZeneca. Hay problemas para el segundo componente para recibir de Sputnik V. Y hay mucha preocupación aquellos que han recibido hasta ahora esa vacuna. ¿Qué pasa si pasan las semanas y se excede el tiempo que previó, de hecho, el Ministerio de Salud y el Consejo Federal de Salud y no reciben la segunda dosis? Si pasan los 3 meses, digamos, ¿no?
Sí, mira, mientras que el tiempo que pase sea acotado, es decir, estamos hablando de 3 meses, 4 meses, yo creo que no hay grandes problemas porque el nivel de eficacia de la vacunación se va a mantener. Ahora, el sistema de una dosis versus a las 2 dosis, lo que puede comprometer es la duración de la protección en el tiempo, la duración de la inmunidad en el tiempo. Es decir, yo creo que en 3, 4 meses no tenemos problemas, pero tenemos que ver, porque no hay estudios al respecto. Es decir, una sola dosis al mes sexto, ¿te sigue protegiendo o baja muchísimo la protección? Ese dato no lo tenemos, así que sería muy bueno completar al mes 4, por lo menos a más tardar, el sistema de 2 dosis completas. Perdón, la frase de Kerprak, que no pasa nada, que dijo, no pasa nada, ¿cómo es el textual que lo vi ahí abajo? No pasa nada si pasan 3 meses o si pasan más de 3 meses. Porque ahí no pasa nada si se aplica la segunda dosis después de 3 meses. Es decir, 3 meses se sabía que se podía aguantar con una dosis. Lo que no queda claro es si está diciendo, bueno, si vamos más de 3 meses. Es decir, si se la demora, pregunta es ¿hasta cuánto se puede aplazar la segunda dosis sin que afecte a la inmunidad de la 3 persona? meses no hay problema, hasta 3 meses no hay problema. El tema es si se problema, posterga claro, más de 3 meses. Yo creo que entre 3, 4 meses no tenemos problemas. Más allá no lo sabemos, Claro. porque tenemos que hacer un seguimiento y ver si decaen en el tiempo. Es un dato que todavía no lo tenemos, Doctor, ¿cómo están los números? A ver, rápidamente, se está viendo, ya no hay que mirar tanto a nivel nacional, pero lo que se ve a nivel nacional es que, bueno, ha dejado de bajar la curva. Ayer de nuevo hubo casi 26.000 casos a nivel nacional. Ven la curvita esa que había bajado a 20.000, ahora está en total más o menos firme arriba de los 20.000 casos diarios total Argentina, pero esto tiene que ver con una baja en el AMBA, que sigue en Ciudad y Gran Buenos Aires, y una suba en el resto de las jurisdicciones, incluido el interior de la provincia de Buenos Aires. Se ve claramente, fíjense, la baja continúa en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, también en la provincia de Buenos Aires total sigue habiendo una baja, pero más moderada, porque esto le estaba diciendo, en el conurbano baja, pero en el interior de la provincia está subiendo. Por eso la novedad es que hay varios municipios que han pasado directamente a fase 2, restricciones más duras que acá en Ciudad y Gran Buenos Aires. Y después, bueno, Ciudad de Buenos Aires se ve todavía la baja. De hecho, de un pico que hubo de 2 semanas arriba de los 3.000 casos diarios promedio, la última semana, últimos 7 días, está en 2.160 casos diarios promedio. También una baja de la positividad en la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, lo que se ve es la preocupación en el interior del país. Esto, miren la curva claramente. Es cierto que el interior del país todavía está más o menos ahí en el pico de la primera ola. No es que lo había duplicado o triplicado como pasaba en el AMBA, pero la curvita en el interior del país mira para arriba y eso se da fundamentalmente, se está dando mucho en el noreste, se está dando en la Patagonia y está polémico el tema de los grandes aglomerados. Fíjense Mendoza parece que hay un rebote también de casos hacia arriba, pero bueno, todavía está un poquito abajo del pico de la primera ola. Está Santa Fe estabilizado en un nivel alto, pero por debajo del pico de la primera ola. Lo mismo le pasa a Córdoba, que dejó de bajar, está estabilizado, un poquito por debajo del pico de la primera ola. Y bueno, y hay sí algunas provincias más chicas donde hay mucha preocupación porque hay claramente un crecimiento muy fuerte de casos. Doctor, ¿cómo cree que puede evolucionar esto? Porque la verdad que está peleada la discusión de si estamos ganándole la batalla a la segunda ola y ya estamos en un sendero descendente. Yo creo que todavía no estamos claramente en un segmento descendente, estamos en una situación que sigue siendo muy preocupante. Y vos fíjate que hay un dato duro, muy ilustrativo, muy complicado, que es el número de fallecimientos. Seguimos teniendo un número de fallecimientos diarios enormemente alto, enormemente alto. Entonces yo creo que hay una situación paradojal. En todos los parámetros lo que están indicando es que la población vacunada, personal de salud y mayores de 70 años, realmente está bastante protegida e ingresa mucho menos a las terapias de lo que ingresaba antes de estar vacunada. Y por eso el promedio de edad en las terapias hoy está en 53 años y no más en 70 años, en gran medida por eso. Pero seguimos con un nivel de fallecimientos importantes y si nosotros estabilizamos en el país en 20.000 casos, 22.000 casos, aun cuando hablemos de una
una meseta que no lo resiste el sistema de salud. Tenemos que bajar al 50% en las próximas semanas de esos números, porque si no, digamos, terapias intensivas, el 90% de saturación implica que hay terapias que ya no están recibiendo más gente. Hay gente que no puede ingresar a las terapias. Y te digo más incluso, la saturación no es solamente en las terapias. Hay una saturación del todo el sistema de salud. La gente llega tarde al hospital, porque tarda la consulta, porque hay una sobresaturación de llamados. Es decir, tenemos que bajar a un 50% en el término lo más inmediatamente posible. Claro, con lo que usted está diciendo... bueno, claramente a partir del viernes de la semana próxima que finalizan el AMBA, Ciudad y Gran Buenos Aires, las actuales restricciones, lo más probable es que se extiendan las actuales restricciones, ¿no? Por lo que está diciendo respecto al objetivo de seguir bajando, porque se ha desacelerado mucho también la baja en el AMBA, digamos, y es lógico. Primero baja más fuerte y después se desacelera porque tenés las mismas restricciones, no le está sumando cierres adicionales que bajen la circulación. Lo que está pasando con las terapias intensivas, esto es total país por COVID, ahí se ve que hay un pequeño, de nuevo, incremento, pero bueno, está estabilizado en un nivel muy alto de ocupación de terapia. Hay 5.375 personas internadas en terapia intensiva por COVID en total país, y esto tiene que ver con que hay una leve baja en el AMBA, Ciudad y Gran Buenos Aires, pero hay una suba que la compensa en el resto del país. Usted dice, doctor, esto hay que bajarlo fuertemente y para eso hay que bajar a la mitad los contagios. Digamos, total país tiene que estar en 10.000 casos y no en 20.000 como se viene sosteniendo en las últimas semanas. Así es, yo creo que tenemos una batalla muy dura planteada en los próximos 2 o 3 meses y yo después avisoro un horizonte de mayor tranquilidad. Tenemos la buena noticia, llegan 4 millones de Oxford AstraZeneca, llega algo más de Sputnik, vamos a cubrir totalmente a los mayores de 60 años. Eso da otro horizonte. Pero en lo inmediato estamos en una situación muy complicada y yo creo que hay que bajarlo al menos a la mitad. Doctor, gracias, muy amable como siempre, el doctor Jorge Hefner, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ¿me querés contar qué pasa en los supermercados? Y nuevas porque, obligaciones, ¿qué es nuevas y porque te acordás que el año pasado sancionaron la ley de góndolas y esa ley de góndolas tenía que ser reglamentada. Bueno, va siendo reglamentada por el gobierno de a tramos. Lo que se conoció en las últimas horas es una nueva disposición que implica que los supermercados van a estar obligados a poner un cartel indicando en la góndola cuál es el producto dentro de una categoría que tenga el menor precio por unidad de medida. ¿Esto qué quiere decir? Ya sea por kilo o por litro en el caso de... ¿Cuál es el precio más barato? ¿Cuál es el producto más barato? Claro. Y te lo facilitan para hacerlo comparable por kilo, por litro, que es como hay que comparar, porque por ahí vos estás comparando un producto que es más barato que el otro, pero tiene un contenido del 30-40% menor. Entonces, por eso hace rato está, todos los precios abajo dicen por kilo o por litro cuesta tanto. Eso va a tener que estar grande, diciendo, este es el más barato, bueno, pues, te lo hacemos fácil. Este es de esta gama de productos el más barato. Bueno, justamente, tiene que decir el menor precio por unidad de medida, el cartel textual grande en la góndola. Y es decir, la leche, no sé, el pan lactal. Bueno, en total son 43 categorías donde entran alimentos, bebidas, limpieza, higiene. Para facilitarle al consumidor acceder al producto más barato. Ahora, la reglamentación lo que dice también es que el producto más barato, esto del que estamos hablando con el cartel, va a tener que estar en el medio de la góndola, digamos, a la vista del comprador. No solamente ahí cumplir con la disposición, sino que esté muy visible y al alcance. Eso lo que hace es dar la mayor información posible al consumidor y que haya una competencia muy grande, porque obviamente el producto más barato va a tener mayor demanda. Al tener más demanda va a haber incentivo de poner el producto más barato para tener mayor demanda también. Bueno, que el mercado funcione de una manera más competitiva. Vamos a ver, porque también hay un problema de información. No sé, si los consumidores tuvieran toda la información de todos los precios, obviamente que esto no sería necesario, porque el consumidor iría directamente al producto más barato, salvo que empiecen a jugar otras cosas, de gustos, preferencias y demás. Es que, viste, junto con esto, viste que yo acá comentaba que van a lanzar una canasta de unos 120 productos. Bueno, esos 120 productos de la canasta básica van a tener que tener sellado
el precio, con lo cual no va a poder existir esto de que después cada fabricante, si le baja 1 gramo al paquete de galletitas, te cambia el precio, digamos. Directamente vos sabés que determinados productos de esta canasta va a tener el sello. Está bien, pero esto para todos los productos. Esto que estoy contando es En para el supermercado todo. lo vamos a dar para todos los productos. Vamos a ver si funciona. Bueno, ahora, paralelo con esto, en paralelo, hoy, Maxi, llegaron a los supermercados ya nuevos precios, lo habíamos adelantado la semana pasada, aumentos en productos de la canasta básica, fíjate, lácteos, incrementos del 6 a 8%, hablamos de yogures, hablamos de leche larga vida, por ejemplo, hablamos de la carne, 5% de incremento, y la semana que viene otro aumento de la carne. Las yerbas también 5%, lo mismo que distintas marcas de gaseosa, las líderes sobre todo, y en los aceites aumentos a partir de hoy del 4%, y ojo porque los propios supermercados están hablando de faltantes de aceites en las góndolas, así que bueno, te digo, por un lado, más controles, digamos, justamente sobre el tema precios, pero por el otro lado, los precios que siguen aumentando. Bueno, pasemos por la protesta de enfermeros, esto es en el Congreso, está Paula Wilberger, vamos. Paula. Estamos en la Plaza del Congreso con una protesta y posterior marcha de enfermeros. ¿Qué es lo que reclaman? Ser reconocidos. Todos son licenciados en enfermería y este grado académico no es reconocido ni en el sueldo ni tampoco en los recibos porque son considerados prácticamente administrativos. Son 200 enfermeros en todo el país que han muerto por COVID desde que empezó la pandemia. Y por eso este reclamo y luego una marcha hacia la Plaza de Mayo, marcha de antorchas, a las 5:30 de la tarde. Oscar Sanabria es uno de los representantes del Hospital de Niños. En este caso trabaja en el sector de oncología y están en la primera línea, luchando codo a codo para salvar vidas, para rescatar vidas, pero también luchando contra el virus. Oscar, contanos sobre este reclamo. Este reclamo es porque desde hace mucho tiempo el gobierno de la ciudad no nos reconoce como profesionales de la salud cuando somos los que estamos día a día con el paciente las 24 horas. Desde el momento que nace ya hay un enfermero y en el largo de su vida hay un enfermero en tratamiento, en controles y en este caso en las terapias intensivas es un enfermero el que está 24 horas al lado del paciente manejando un respirador, una bomba, un saturómetro, un monitor y todo lo que necesita, el acceso venoso, vías centrales, realizando baños, procedimientos como colocación de vías, sondas nasogástricas y otros, también los desfibriladores, el carro de paro, que para eso estudiamos 5 años y hay gente que estudia más de 5 años. Nosotros lo que estamos pidiendo es también el aumento salarial. Tenemos una canasta básica aproximadamente que para vivir bien uno tiene que cobrar 90.000 pesos y nosotros cobramos entre 35.000 y 40.000 pesos de sueldo básico, que es la verdad que con eso no nos alcanza y la mayoría de mis colegas tienen pluriempleo. Yo también tengo otro trabajo de modo privado que no es en el hospital municipal, así que todos tienen un agotamiento extremo porque hay colegas que están trabajando en una clínica y también en el hospital público. Así que, y en ambos lados hay colegas que trabajan con pacientes COVID, así que están... Bueno, olvidémonos de las burbujas, en este caso si tienen que ir sanatorio tras sanatorio o trabajando en diferentes centros de salud, el contacto con el virus es permanente y en diferentes lugares. Exacto, ahí se corre el riesgo de cometer un error por el pluriempleo. Los horarios son de 7 o 6 horas y el turno noche es de 10 horas, así que salir de un trabajo a las 10 de 10 horas y ir a otro de 7 horas, uno está expuesto a cometer errores. ¿Qué ha pasado? Se han contagiado médicos de excelencia, tal es el caso del doctor López, el infectólogo asesor de presidencia, y también de otros médicos, colegas, tanto kinesiólogos como enfermeros. Y así estamos, por esto hoy nos reunimos acá para recolectar, necesitamos 40.000 firmas para que la legislatura trate la ley 6035 que nos incluiría en la carrera. Y también vamos a hacer una marcha de antorchas desde las 17 horas, que salimos desde acá de Plaza Congreso hacia Plaza de Mayo. Ya tenemos 400 antorchas que van a estar pidiendo el aumento salarial
un aumento salarial digno que sea acorde a la canasta. O sea, ya tenemos una canasta básica de 90.000, así que nuestro sueldo debería ser por lo menos eso, 90.000 pesos, para poder estar viviendo dignamente. Bien, Paula, quedó clarísimo ahí el reclamo. No sabía que el doctor Eduardo López se contagió, no teníamos información, a ver si podemos llamarlo, si efectivamente está vacunado el doctor López, ¿no? ¿Será Eduardo López? Me imagino que sí, porque es personal de salud. Sí dijo, de hecho, que era el asesor presidencial en materia... Bueno, llamémoslo para chequear si efectivamente el doctor Eduardo López, que siempre sale muy amablemente en el programa, está contagiado. Me llama la atención. Pero a ver si está bien. Bueno, le pedimos ahí a la producción que lo pueda chequear. Querías hablar de Zanini, el Procurador General del Tesoro. Sí, vos sabés que hubo polémica cuando lo vacunaron, porque claro, se había vacunado como personal de salud, teóricamente, pero lejos de arrepentirse... El doctor Zanini es abogado, no es médico. Le dicen doctor porque es, sí, es abogado. Bueno, pero se había anotado como personal de salud. Como si fuera médico, no como abogado. Claro, uno entiende que, bueno, se puede arrepentir uno de una macana por ahí en la ambición de querer estar más tranquilo, vacunado. Pero lejos de arrepentirse, Zanini en declaraciones radiales hoy por la mañana... Anoche. Sí, pero él lo reconfirmó en la radio que está aquí cerquita del canal. Se arrepintió, pero no de haberse vacunado, sino que se arrepintió, dijo, de no haberse sacado la foto cuando se vacunaba. Lejos de arrepentirse, consideró que, bueno, tiene 66 años, que tenía enfermedades prevalentes y que además, y esto es lo más polémico, es una autoridad decisional, dijo, y por eso le parece bien haberse vacunado en febrero usando el cupo de los trabajadores de la salud. En febrero solo estaba habilitado personal de salud y después empezaron con la habilitación... A los mayores de 70. Mayores de 70. Y en algunos distritos mayores de 80. Primero mayores de 80. Pero él vivía en provincia, entonces ahí ya le podría haber tocado... Pero la prioridad era mayores de 80, mayores de 70 y después seguían para abajo. En febrero... Pero la prioridad al principio era primero personal de salud y terapias intensivas, digamos, el que estaba más en primera línea, segunda, y el doctor Zanini se anotó como si fuera personal de salud. Franco, ¿no? Por lo menos... No, a mí lo que me sincero, hay una cosa interesante que dice que... del doctor Zanini, no sé si tenés textual, no hiciste una placa con la declaración. Que dice que lo que dice sobre Berbisky, ¿no? Que de hecho fue el que desató, digamos que terminó confesando la historia del vacunatorio, le dijo... No tenés que actuar con culpa. Él cuenta que habló con Berbisky para tener esta conversación. No tenés que actuar con culpa porque necesitas ser protegido por la sociedad. O sea, porque una persona importante, ¿no? Destacada. Porque sos una... Eso, por una persona... No lo interpretemos. Solamente leamos lo que dijo el doctor Zanini. Protegido por la sociedad, le dijo, ¿no? Estás equivocado, dice, no tenés que actuar con culpa con el tema, porque vos tenés derecho a eso, porque sos una personalidad que necesita ser protegido por la sociedad. Una personalidad que necesita ser protegido por la sociedad por, digamos, su rol destacado como periodista. Y lo que llama la atención es que siendo el jefe de los abogados del Poder Ejecutivo, desconozca que había una resolución del Ministerio de Salud de la Nación donde establecía que no había un criterio para privilegiar como vacunados a las personas que son, vamos a repetir, personalidad que necesita ser protegida por la sociedad, porque los primeros eran los médicos, después los mayores de 60, o sea, no estaba la categoría de persona protegida por la sociedad. Por lo menos Berbisky para tener disculpa, ¿no? Dijo... Mirá, acá sigue el textual, ¿no? Sabía que estaba en las condiciones legales de poder vacunarme, dijo Berbisky, justificando, ¿no? Zanini. Zanini. Me arrepiento de no haberme sacado la foto, como te conté. Ni yo ni mi mujer, que también se vacunó, hemos cometido ninguna violación de normas. Si me arrepiento de algo, es de haberle dado la oportunidad de que nos critiquen. Pero ellos no necesitan y que yo cometa errores para que me critiquen termina siendo... Claro, que lo van a criticar igual. Sí. Claro. A mí lo que me sorprende es, más allá de si era legalmente o no, como dice... Bueno, no era legal. No era, como dice, no, por lo menos no iba en contra, por eso se puso personal de salud, él puede decir, bueno, me anotaron otros personal de salud. No, pero había una norma del gobierno nacional, claro, que establecía la prioridad. Se equivocaron, era la banda de González Gabrato, le echan la culpa al exministro Ginés González García, que me anotaron como personal de salud. Entre paréntesis, Bisotti era del núcleo también de González García y la actual ministra de Salud, pero bueno, puede decir eso. Lo que me sorprende es esa frase sobre Berbisky.
Pues ni Berbisky se atrevió a decir eso. Yo me vacuné porque soy una personalidad que debe ser protegida por la sociedad. ¿No? Esos conceptos de, ¿viste? Yo estoy arriba del resto, ¿no? Entonces, pero bueno. Más allá de eso, Zanini sale en este momento en una entrevista donde lo banca Basualdo, donde dice que fue ofendido por Guzmán cuando Alberto Fernández está allá en Europa, ¿no? Entonces, también hay una lectura política de eso. Hay algunos que dicen que es inteligentísimo. Yo no conozco al doctor Zanini, que es inteligentísimo, ¿no? Otros que han estado muy cercanos a Alberto Fernández en su momento en el gobierno, que había también una puja entre Alberto Fernández y Zanini grande, que dice que no es tan cráneo como lo pone el núcleo duro del kirchnerismo, la propia Cristina, y lo critican bastante. Entre ellos, el actual presidente en su momento. Esto decía en las conversaciones respecto al doctor Zanini. Claramente, esta declaración del doctor Zanini no es una declaración muy inteligente, salvo que él verdaderamente esté absolutamente convencido de que hay en la sociedad argentina algunos que están por encima de otros. Personalidades. Personalidades que están por encima de otros y tienen otros derechos. Sí, hablabas del Está apoyo... está el doctor Montenegro. Pará un segundito porque que querías completar algo. No, te completo. Vos hablabas del apoyo que le había dado Basualdo Zanini, ahora después lo ampliamos, pero el que salió con los tapones de punta del PJ bonaerense a marcarle la cancha a Guzmán, un comunicado de recién, dice que la Argentina de los tarifazos quedó atrás, también bancando a Basualdo. ¿Y quién es el PJ bonaerense? Bueno, está el Tano Menéndez y asume Máximo Kirchner, ya lo está manejando Máximo Kirchner. Esto es Kirchner que le dice al ministro Guzmán que la Argentina de los tarifazos quedó atrás. Está Montenegro, que es el intendente de Mar del Plata. Gracias por atendernos. Con quien no tengo ninguna relación de parentesco. Esto lo vengo aclarando desde la década del 90, cuando era fiscal. Y yo escribí algunas notas donde investigaba causas del menemismo y demás, Montenegro. A ver, ¿qué está pasando en Mar del Plata? Porque ahí vimos que hay varios distritos que están cercanos a Mar del Plata, los partidos de la costa, el Partido de la Costa, creo que también Tandil, bueno, que están volviendo a fase 2 porque tienen un aumento significativo de casos y eso significa también la suspensión de las clases. ¿Cómo está Mar del Plata? Nosotros estamos nunca dejamos de estar en la fase 3, ¿no? O sea, hubo un fin de semana donde hubo un tema de cantidad de camas de terapia intensiva, que tenía que tener más del 80%, que General Pueyrredón no lo tenía. Se aclaró esa circunstancia con el Ministerio de Salud y con la Jefatura de Gabinete de Provincia, y Mar del Plata continuó en lo que es fase 3. Nosotros estamos en una meseta de alrededor de entre hoy de 240 a 260 casos día, y quedar en estas últimas 2 semanas con una leve curva en descenso, te diría de un 20% aproximadamente en estas 2 semanas con un descenso. Va a estar en 320, 330 o 240, 260. En una ocupación de camas que va entre un 65 y un 68%, y hoy camas UTI de COVID, en el día de ayer había 64 camas ocupadas por enfermos de UTI COVID y 47 con otras patologías, en un universo de alrededor de 210 camas de terapia intensiva, tanto públicas como privadas. O sea, estos números hoy con mucho cuidado, con los protocolos, trabajando muy fuerte en lo que es clandestinidad y cumplimiento de protocolos. La ciudad mantiene lo que para nosotros es muy importante, ¿no? Que tiene que ver con las distintas actividades, lo que tiene que ver con el laburo, ¿no? Para nosotros es clave, y esto lo hemos hablado, Maxi. ¿En Mar del Plata hay presencialidad de las clases o no? Sí, nosotros tenemos presencialidad, nunca se cortó, siempre con un protocolo realmente exigente que se diseñó por el Ministerio de Educación de la provincia en cuanto... Es decir, la fase 3 autoriza la presencialidad de las clases en los municipios que siguen en fase 3. La provincia. Exactamente, es presencialidad, es gastronomía hasta las 23, es prohibición de circulación de 24 a 6, y es que los comercios puedan atender dentro del comercio con la limitante de cantidad de gente, con obviamente la utilización del barbijo,
Y nosotros fuimos muy exigentes en el cumplimiento, ¿no? Pensando en las actividades y en el laburo, ¿no? Básicamente, no poniendo salud o trabajo, sino entendiendo que era salud más trabajo, ¿no? Una Siempre sola la pregunta discusión. respecto a este fin de semana largo que se viene, ¿no? Del 24 al 25 de mayo. Claro, es el puente el 24, el 25 es martes. ¿Mar del Plata va a recibir turistas o no? Mirá, la verdad es que nosotros hemos trabajado durante toda la temporada en una consonancia con el gobierno provincial y el gobierno nacional y también los otros intendentes, ¿no? Incluso cuando fue la temporada, yo ya lo estoy hablando con otros intendentes, lo estamos hablando entre nosotros. Obviamente que va a tener que ser una decisión que vaya más allá de lo que hoy puede definir Mar del Plata y así es lo que corresponde, ¿no? Nosotros, hoy la ciudad está en estas condiciones, después de la 23 la ciudad está absolutamente cerrada. No hay boliches, no hay gastronomía después de esa hora. Obviamente que la prohibición de circulación no depende de un municipio ni de los municipios. No, Vamos está a bien, pero trabajar en actualmente consonancia con el DNU vigente, el último DNU del presidente hasta el 21 de mayo, bueno, si alguien quiere ir individualmente y hacer turismo, lo puede hacer, no pueden ir turismo grupal, ¿no? Eso es lo que está prohibido. Ahora, lo que está usted diciendo, bueno, si alguien quiere venir, que venga. Pero a partir de las 11 de la noche se corta todo, no hay gastronomía ni siquiera a partir de esa hora. Y va a estar no hay difícil boliche. encontrar lugar en un restaurante, porque si van muchos, tenés una limitación, ¿no, intendente? ¿Cuántas personas pueden entrar? ¿Máximo 30 personas de aforo tiene un restaurante? Claro, ahí lo que nosotros hicimos 30%. también fue algo que tiene que ver con que la utilización del espacio público en los decks gastronómicos, al aire libre, eso lo diseñamos incluso hasta cambiando el recorrido de los colectivos, ¿no? En calle Belgrano, calle Rivadavia, en Güemes, en Olavarría. Está bien, pero la pregunta todos era con decks si... gastronómicos para ampliar la capacidad, sobre todo para mantener el laburo de todas las personas que trabajan en gastronomía en nuestra ciudad. La pregunta es si Mar del Plata va a estar abierta para el turismo, no el grupal, sino va a estar abierta, porque no va a haber nuevas normas. Que hoy Maxi, si hoy vos venís a Mar del Plata, vas a poder entrar a Mar del Plata y vas a tener las limitantes que establece los propios protocolos de cada una de las actividades, ¿no? Esto es así con las personas que vienen o un fin de semana, o durante la semana, o por laburo. Salvo que haya una decisión regional que establezca una prohibición de circulación en algún determinado momento. Hoy ¿Usted tiene noticias de esa prohibición? Por ahora no existe esa prohibición. No. Sí, pero no lo veo muy entusiasmado para recibir turistas este fin de semana largo en Mar del Plata. En otro momento lo promocionaba y demás. Está bien. La situación está difícil. Yo voy a cuidar la salud de los marplatenses, el laburo también, pero no hacer locuras, esto está clarísimo. Está claro. Gracias, Montenegro. Ahí está el intendente de Mar del Plata. Gracias, Maxi, aclarando gracias, esto. Damián, El tema es los otros distritos, ¿no? Que pasaron a fase 2, que tuvieron que endurecer todo. Y a diferencia de Mar del Plata, que sigue autorizado por la provincia para mantener clases presenciales, tuvieron que cerrar el tema de la presencialidad en las escuelas. Estamos hablando del Partido de la Costa, estamos hablando de Tandil, estamos hablando de Azul. Bueno, ahora buscamos. Es un grupo de partidos del interior de la provincia de Buenos Aires. Acá me dice un colega, Mauricio Vicondoa, de Tandil, que están en fase 2 y de acuerdo al decreto sin clases a partir de mañana y que el intendente Lungui quiere que sigan las clases, ¿no? Conflictos que se suceden entre los intendentes y la provincia permanentemente en todo el territorio. Bueno, ¿qué está pasando? Tema central de agenda de política internacional, el tema de lo que sucede en Israel y también por la repercusión que ha tenido el comunicado de la Cancillería Argentina. Sí, de hecho, Maxi, que ayer el gobierno argentino a través de la Cancillería, vamos a leer de hecho el tuit que publicó, dice que la República Argentina expresa su preocupación por el agravamiento de la situación en Israel y Palestina, por el uso desproporcionado de la fuerza, esto es lo que generó un conflicto, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las unidades de seguridad israelíes y ante el ataque con misiles y artefactos incendiarios desde la Franja de Gaza. Recordemos que se llevan varias semanas venían en principio con hostigamientos sobre ciudadanos palestinos que estaban amenazados de ser, estaban quitando sus casas, sus viviendas, estaban siendo, le estaban corriendo de sus lugares. Y esto desató una ola de violencia de los últimos días y a propósito de la Cancillería. Dice, nuestro país exhorta a apoyar todos los esfuerzos internacionales para establecer el cese del fuego inmediato y duradero como primer paso para la búsqueda de una convivencia pacífica
para todos a través del diálogo en la mesa de negociaciones. Pero como decíamos, en el párrafo anterior, esa frase, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de unidades de seguridad israelíes, generó, de hecho, la reacción de la embajadora de Israel en la República Argentina, Galit Ronen, que ayer, de hecho, en este canal, dijo que lo vemos con preocupación al comunicado de la Cancillería y no expresa las buenas relaciones que existen entre nuestros países. Israel hizo todo lo posible para no llegar a este punto, pero tenemos que proteger a nuestros ciudadanos, justificando la embajadora la respuesta bélica por parte de Israel. Y después, desde Europa, de hecho lo hizo ayer todavía desde España, el presidente justificó a su canciller Felipe Solá, que por supuesto parte de su comitiva, diciendo que la postura de Argentina sobre el conflicto entre Israel y Palestina respeta la posición de Naciones Unidas. Pero lo cierto es que el comunicado que había emitido el secretario general de Naciones Unidas no había sido tan textual como dijo el presidente, respetando lo que había dicho Cancillería, porque de hecho Antonio Guterres, el secretario general, dijo esto textual: las fuerzas de seguridad israelíes deben ejercer la máxima moderación y calibrar su uso de la fuerza. Calibrar su uso de la fuerza, no había hecho referencia a uso desproporcionado de la fuerza. El lanzamiento indiscriminado de cohetes y morteros contra los centros de población israelíes es inaceptable. De hecho, había tenido casi el mismo tono con ambos, ¿no? Con israelíes y palestinos. Y lo cierto es que este conflicto, este ruido diplomático, llega en un momento que la Argentina está negociando, de hecho lo había hecho hace 2 días, y tenemos ahí la foto, con autoridades sanitarias israelíes. De hecho había estado, estamos viendo ahí la embajadora Ronen junto al jefe de gabinete Cafiero, negociando la posibilidad de que haya transferencia tecnológica para una vacuna que se está desarrollando en Israel, que está en fase 2, a la República Argentina. Digamos, esto había sido hacía nada más que 2 días en la Casa Rosada. De hecho, el presidente ya estaba en Europa y genera este ruido en el medio de esa negociación, que además, como también vos decías, Maxi, Israel forma parte del Club de París. Es uno de los países con los que la Argentina necesita su apoyo para la negociación que está haciendo por la deuda con el Club de París. Y también hay que seguir atentamente la reacción del gobierno de Biden, que más allá de que se diferencia en muchísimas cosas del gobierno de Trump, está haciendo un cambio, un giro muy importante respecto a su visión del mundo, Latinoamérica, los mensajes y demás. En este caso ha sido... No hay visión del mundo que cambie sobre Medio Oriente. Claro. Ha sido muy enérgica la condena de Biden al, digamos, claro, sobre todo a la situación de Palestina y no a la respuesta israelí. Sí, por eso, al bombardeo del grupo Hamas de misiles. Exactamente. ¿Habló el Departamento de Estado? ¿Hizo una declaración el Departamento de Estado con este tema? La Casa Blanca condenó los continuos ataques con cohetes de Hamas y otros grupos que lanzaron en 2 días casi 500 proyectiles. Dice textualmente, sí, es un comunicado de la Casa Blanca. Jugándose, defendiendo, ¿no? Tajantemente la histórica posición de los Estados Unidos sobre la situación en Medio Oriente. Lo que no se entiende es por qué sale Argentina así con una posición tan fuerte y tan polémica. ¿Cuál es el interés de Cancillería Argentina de meterse en este conflicto internacional con una posición tan polémica? Bueno, ha tenido, de hecho, más cerca por ahí de la comunidad. No sé, no, de hecho, al contrario, hay un sector de Cancillería hace rato del kirchnerismo viene teniendo una posición, digamos, pro-palestina en el conflicto. Claro. Y en este caso lo que hizo fue distinguir las dos situaciones, ¿no? Cuestionando la desproporcional uso de la fuerza. Sobre todo no nos olvidemos que si uno mira la cantidad de fallecidos, son por cada fallecido israelí en estos días hay 11. Entonces, claro, de palestinos. Por lo tanto, en ese sentido hablaba de la desproporción, pero de todos modos es el segundo conflicto que que genera la Argentina en términos diplomáticos. Hace unos días desde Colombia se quejaron por un tuit del presidente por meterse precisamente dentro del conflicto que está habiendo en ese país. Bueno, tenés el tema de los precios en Estados Unidos. Atención, porque hubo una señal de alerta, obviamente en los parámetros de Estados Unidos. ¿Cuánto dio el índice de inflación? 0,8% en abril, pero acá la cuestión es que ¿cuál fue el dato que... ¿Cuánto se esperaba? Este es el dato, digamos, que sobresalió. Se esperaba que interanualmente en los últimos 12 meses fuera del 3,6% y entre abril de 2020 y abril de 2021 fue del 4,2%. Ese 4,2% es el número más alto de los últimos 13 años. La inflación interanual de
de los Estados Unidos. En marzo, para tener una idea, en vez de ser del 4,2%, había sido del 2,6%, lo cual lo que se nota es que en Estados Unidos también, a medida que las distintas actividades volvieron a reabrir, por ejemplo, el sector de los autos usados fue uno de los que más aumentó, también la indumentaria, digamos, hay mayor demanda a la que el mercado puede abastecer, tanto en autos usados, que hace un año estaban, digamos, nadie salía a comprar justamente autos usados. Eso lo que hizo fue aumentar los precios en este... ¿Por qué este mes de interesa abril. esto? Más allá de que obviamente los norteamericanos es que se van a agarrar la cabeza porque la inflación sea del 4,2%, porque esto puede significar en algún momento que cambie la política de la Reserva Federal, que hasta ahora viene alineado con Biden, con la Casa Blanca, diciendo no importa, es un aumento en el nivel de precios, pero no es algo sostenido en el tiempo. Por eso seguimos con la tasa cero, la tasa de corto plazo para estimular el consumo, la tasa de largo plazo de 10 años para estimular la inversión y el crédito hipotecario. Y toda esta política de tasas bajísimas de Estados Unidos, además está generando, bueno, lo que se generó en los últimos meses, que es una inflación de activos financieros, la bolsa, las criptomonedas. Eso genera un efecto de riqueza en los norteamericanos que dicen somos más ricos porque miren cómo ahorran ellos no en plazo fijo sino en acciones. Las acciones están en niveles elevadísimos, entonces si somos más ricos consumimos más. Es la idea que tiene en este momento el gobierno de Estados Unidos para impulsar la salida fuerte que está ocurriendo de Estados Unidos de la recesión del año pasado y de la pandemia. Hoy Max... Pero ojo que si en algún momento empieza a haber sostenidamente un aumento de precios, la política típica en Estados Unidos para tratar de aminorar esa inflación que trae otros problemas evidentemente en la economía, es subir las tasas de interés para enfriar un poquito el consumo, la inversión, y ojo que eso puede generar un zafarrancho desde el punto de vista financiero, no solamente en el precio de las acciones en Estados Unidos, en Wall Street o los criptoactivos, las criptomonedas, sino también en países como la Argentina, que en este momento necesitan que siga así, que no haya olas en el escenario internacional, que siga la tasa de interés muy baja. Eso es lo que está impulsando también el precio de las commodities en valores récord, que no cambie este escenario. Por eso lo que hablábamos al principio del programa, de lo que decía Timerman, ojo que hay una ventana acá de oportunidad que en algún momento pasa así, ocurre, se cierra y eso complica todavía más el escenario en la Argentina. Hoy el debate que hay en Estados Unidos es si esto que se vio hoy con esta inflación es algo transitorio o permanente, que en los próximos meses va a seguir la inflación alta. Hoy el mercado está, digamos, interpreta que van a seguir algunos meses de inflación elevada y por eso están cayendo la bolsa en Estados Unidos más del 2%, con lo cual hay una sensación de que del riesgo, digamos, a que venga una suba de Sí, la pero ha tasa de sido interés. muy firme Janet Yellen hasta ahora la ministra de Economía de los Estados Unidos, ex presidenta de la Reserva Federal, diciendo, no, estamos convencidos de hay que seguir con esta política de tasas bajas, de impulso de la economía y demás. Y hasta ahora Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, se viene alineando en esta postura. Bueno, vamos a ver si en algún momento hay algún cambio que podría golpear fuerte a la Argentina. ¿Qué está pasando con el dólar? Mira, el dólar en este contexto justamente de mercados complicados se mantienen los mismos valores que ayer, 151 el blue, 158 pesos el contado con liqui, 153 el dólar bolsa, con una particularidad, Maxi, viste que acá contamos siempre que en algún momento el contado con liqui llega a 159, faltando poco rato para que cierren los mercados, aparece el Banco Central, interviene en el mercado de bonos. Bueno, en las últimas 2 semanas tuvo que vender entre 20 y 30 millones de dólares a través de esta operatoria con bonos en dólares, justamente, ¿no? ¿Por día? Por día, con lo cual, bueno, vos tenés por un lado la soja arriba de 600 dólares y por otro lado... Hay una dolarización de muy fondos de importante. inversión locales y extranjeros que se están yendo por esa ventanilla, se están yendo de la Argentina porque ven que la incertidumbre sigue siendo muy grande. Salvo ayer, si uno mira 10 días para atrás, todos los días el Banco Central tuvo que estar con 20 a 30 Para millones evitar de que ese dólares dólar de 158, que es el dólar al cual se dolarizan las empresas y que es un mercado importante, de una cantidad de movimiento de fondos muy importante, se vaya arriba de los 160 pesos. Está el vicepresidente de la Cámara de Gimnasio de Argentina, uno de los sectores que viene cerrado, gimnasios
hay que ver qué pasa en la Ciudad de Buenos Aires, qué pasa en la provincia de Buenos Aires. Vamos a preguntarle. Está Adrián Stoll. Gracias por atendernos, Adrián, muy amable. Gracias, Maxi. ¿Cómo es la normativa en este momento en, no sé, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires? ¿Es distinto con el tema gimnasios? Sí, es diferente porque está en la provincia por el sistema de fases, el famoso sistema de fases. Entonces, en fase 3 puedes abrir, en 4 también, en 2 no, en algunos municipios se puede abrir al aire libre. En Cava tenemos algo de aire libre, o si el gimnasio tiene un espacio importante al aire libre, pero lo que es interiores, no, es cerrado. Es decir, tanto Ciudad de Buenos Aires como Gran Buenos Aires no se puede dentro del gimnasio, sí se puede afuera. Exactamente, en Gran Buenos Aires hay que poner un par de asteriscos porque hay municipios que han permitido la actividad. Hay mucho trabajo para declarar la actividad como esencial. Varios legisladores han propuesto. Vos pensás que es una actividad que está del lado de la ecuación de la salud, ¿no? Hoy hace 20 años que no tenemos promotoras en la calle. La que nos trae, la gente que nos envía clientes son los mismos médicos que fomentan la actividad física regular. Hay muchas ciudades, hablando de Buenos Aires, parecidas a Buenos Aires, como Madrid, que en segunda ola no han cerrado los gimnasios y les ha ido muy bien y lo recomiendan. Está bien, pero lo que está contando, el decreto del último del presidente del DNU era muy confuso, había contradicciones, decía textualmente deben estar cerrados clubes, gimnasios y demás. Evidentemente los clubes están abiertos. No decía gimnasios, Maxi, sabes que hubo una confusión inicial. Ese jueves a la noche nos quedamos ahí esperando el DNU que salió a las 23. Pero el DNU que nosotros, el DNU que nosotros, buscalo Damián, el DNU que nosotros vimos en el boletín oficial decía gimnasios también. Pero bueno. No, de hecho nosotros pedimos la aclaración justamente porque la policía había visitado ese fin de semana gimnasios diciéndoles que tenían que cerrar. Te explico, cuando nosotros abrimos tuvimos que esperar que aparezca la palabra gimnasios, actividad física para poder abrir. Cuando apareció en agosto deportes, no pudimos abrir como deporte. Y ahora cerramos como deporte. Bueno, más allá de la confusión inicial, nosotros pedimos que se expidan y ahí nos mandaron, estamos hablando del segundo DNU, ¿no? El último. Ahí sí aparecíamos. Y en el proyecto de ley, de hecho, está explicitado ahora como los gimnasios prohibidos en fase de alarma, digamos. Pero en fase de alarma es la que está ahora la ciudad y Gran Buenos Aires. Exactamente. Sí, AMBA y también Gran Mendoza, exactamente. Bueno, ahí no se expidieron, como bueno, la ciudad le pedimos también que se expida. Esto fue haciendo un poquito de cronología. El jueves a la noche a las 23 sale el DNU publicado. El lunes a las 8 de la mañana nos mandaron el comunicado que ellos interpretaban que había que cerrar. Bueno, ellos son, perdón, eso es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, son las autoridades de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Está bien, pero lo que está contando es que afuera del establecimiento se puede hacer alguna actividad al aire libre, o si tiene algún espacio, el gimnasio al aire libre. ¿Cómo están con el tema de la ayuda económica? Que el año pasado, obviamente, era mayor al aire libre. Doña Rosa no va al aire libre. La verdad, Maxi, claro, que justo quien más necesita hacer actividad física, no lo está aprovechando, le da vergüenza ir a la plaza. No es lo mismo. Vos pensás que nosotros tenemos el orgullo de tener unos profesores de primera en la actividad. De hecho, hasta capacitaron en Alemania, Gabriela Retamar, Nathaniel Leivas en Australia, en Nueva Zelanda. Tenemos Maradonas y Messis en nuestra actividad. Es una actividad muy seria el gimnasio. Y la verdad que es una pena. Respecto a la ayuda económica, estamos ahí mirando a cada rato si nos sale el repro, pero... A ver, no es lo que nosotros estamos para la reapertura. O sea, estuvimos en charlas la semana pasada con Matías Lamens, que bueno, es un nuevo canal de diálogo, porque hasta ahora hablábamos con Ciudad, con Justi y Gesualdo, pero ahora
el mismo gremio, porque los profesores quieren trabajar. El mismo gremio nos llevó al Ministerio de Deportes y Turismo y Matías entendió perfectamente. Ayer le enviamos una propuesta concreta, bien simple, bien claro. ¿Cuál es el problema? Las objeciones nuestras son dos, básicamente. Una es famosa espacios cerrados. La verdad, de cerrados no tenemos nada, pues nos quedaron en los techos nada más, porque ventanas sacamos, pusimos extractores nuevos, hicimos un montón de cosas para que el aire, porque nosotros abrimos con una inspección previa para ver si realmente se renovaba el aire. Nosotros ofrecimos ahora concretamente, bueno, la posibilidad de que nos midan la calidad del aire. ¿Viste el científico Jorge Aliaga que mostró un dispositivo para los lugares, por ejemplo, un subte? Está claro, Adrián, subo al subte. Disculpame, Adrián, porque no tengo tiempo, tengo que ir a una tanda, pero está claro el planteo, está en una situación muy delicada y bueno, y ustedes necesitan en algún momento la reapertura, dependerá un poco de la situación sanitaria y lo que decíamos siempre, que los sectores que hoy están prácticamente cerrados o con una disminución muy importante de actividad, bueno, están obviamente mucho peor de lo que estaban el año pasado, que tenían algún restito porque los tomó por sorpresa la pandemia, pero bueno, venían la recesión y demás. Lo que plantean es que no, o sea, entienden que son lugares donde no se contagia. Está bien, pero eso plantean todos los sectores, digamos, ¿no? Contamos lo que está pasando. No, pero Maxi, te aclaro esto, mirá, busquemos afuera, está bien, pero que no vamos a hacer pero está claro, Adrián, en Argentina. Adrián, está claro el planteo de ustedes, pero no puedo definir yo si es así o no. 0,06. ¿Cómo? En el mundo, a vos que te gustan los números, 0,06 el índice de contagiosidad. No, está bien, pero eso se lo va a tener que decir no puedo definirlo yo eso. Yo lo único que digo es, está cerrando sectores y no le está dando nada o muy poco respecto a lo que le dabas el año pasado. Si querés que esos sectores cumplan, tenés que reforzar la ayuda económica o reabrirlos. Pero bueno, eso no lo voy a decir yo, está claro. Y cada sector que hablo me explica cómo contratan a algunos de los expertos que a su vez, evidentemente los contrata todo el mundo, digamos. Lo contratan las empresas, lo contrata el gobierno y los contratan los sectores. Por suerte tienen mucho trabajo los expertos infectólogos. ¿Cómo los contratan para decir que los sectores esos no contagian? Pero bueno, está bien, vamos a ver no solo no contagian, son necesarios para la salud. Nosotros aliviamos el sistema de salud. Ese punto está clarísimo, Adrián. Ese punto está clarísimo, que es una cuestión de salud el tema de los gimnasios. Gracias, muy amable, Adrián. Gracias a vos, Maxi, por visualizar este tema. No, gracias. Simplemente lo que queremos mostrar es que el decreto decía... pues decía y afines en su momento, y después la Ciudad de Buenos Aires tuvo que aclarar si les permitía a los lugares que tenían actividades deportivas y afines, si esos afines incluían a los gimnasios, y la Ciudad de Buenos Aires en su momento dijo que los incluía, por eso tuvieron que cerrar y tuvieron un par de días de incertidumbre. Y ahora están abiertos, pero... No, ahora están cerrados. Están cerrados. Sí, claro, ahora. están cerrados. Pero decía que en algunos lugares están abiertos. En algunas intendencias donde algunos municipios, a instancias de concejales, lograron declarar o están trabajando para declararlos. ¿Y en la Ciudad de Buenos Aires están cerrados los gimnasios? Claro, están cerrados, salvo aquellos que tienen la posibilidad de tener un lugar al aire libre, una terraza, un patio o... Sí, o salen a la calle. Algunos exactamente, en la plaza, exactamente. Esto pueden hacerlo afuera. Claro, máximo de 10 personas al aire libre, hasta 10 personas. Bueno, yo te invito a darte una vuelta por los bosques de Palermo entre las 4 y las 7 de la tarde y hay las clases de taekwondo, las clases que se hacían dentro del gimnasio y se hacen afuera, en una plaza, se hacen... Pero bueno, no, pero después es medio complejo. Gente grande que hace, digamos, por una cuestión cardiológica, bicicleta fija... No puede hacerlo, no puede hacerlo en el gimnasio. Es lo que decía. Bueno, claro, entonces está cerrado y lo mismo dice el proyecto de ley. O sea que si el proyecto de ley está rigiendo, por eso y el proyecto de ley va a ratificar que tienen que estar cerrados. El tema es que das a cambio, das alguna asistencia. Claro. Ya han sepultado no sé cuántos gimnasios el año pasado. Bueno, que das a cambio ahora, con el repro que es la mitad, menos de la mitad del ATP, claramente la cosa no funciona. Tanda, ya volvemos. Mira, este es un tema para tirar un poquito más de la cuerda. Ahora va a contar Claudio Slotnick respecto a qué pasa con los trabajadores vacunados, los que ya fueron vacunados, que deben reincorporarse a sus trabajos. ¿Cómo es esa modalidad? Hasta ahora había mucho desconcierto entre los empresarios. Una cosa decía una resolución del Ministerio de Trabajo a principios de abril y otra cosa decía el DNU. Nosotros habíamos ignoraba la resolución del Ministerio de Trabajo. Que el DNU seguía planteando que aquellos que eran grupo de riesgo, más de 60 años y demás,
podían no ir a los trabajos y se le debía pagar una suma no remunerativa y demás. Ahora hubo una aclaración. ¿Qué pasa con los trabajadores de riesgo, de los grupos de riesgo, más de 60 años o con comorbilidades, pero que están vacunados? Hubo una aclaración por parte del Ministerio de Trabajo. Claro, del Ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que dijo que los empleadores pueden convocar a aquellos trabajadores que hayan, a la presencialidad, digamos, a aquellos trabajadores que se hayan vacunado, aunque sea con una dosis, una vez transcurrido 14 días de la inoculación de la vacuna. Aquellos trabajadores pueden ser convocados por los empleadores con la excepción de pacientes oncológicos, de trabajadores que están suprimidos y aquellos trasplantados. Con la excepción de ese grupo, bueno, y lo que no se sabe es qué va a pasar con los trabajadores de la administración pública que tienen recomendación del teletrabajo, del sector privado también, pero se supone que en ese caso el empleador, que es el Estado, también puede convocarlo. Está bien, pero en el sector privado algo que hasta ahora estaba en una nebulosa y hay muchos licenciados, es decir, que están en sus casas, porque tienen más de 60 años o porque eran grupo de riesgo. Bueno, ahora con una dosis, dice el Ministerio de Trabajo, que pasados 15 días, 14 días, tienen que volver a sus trabajos. Pueden ser convocados si el empleador justamente lo llama. No, está bien. Está bien, pero está bien, pero, sí. Pero hay muchas empresas que están, haciendo teletrabajo y las está bien, pero es una norma que le permite a la empresa convocar. Claro. Obviamente, si la empresa quiere que el tipo labure desde la casa, ¿qué va a tener que hacer el Ministerio de Trabajo en el medio? No se mete. El Ministerio de Trabajo ahora sí se metió porque era un reclamo de las empresas, está claro, ¿no? Del trabajador, ¿no? Sí, claro. No, si las empresas venían reclamando justamente que, tener esta posibilidad, que les habiliten la convocatoria a los que están trabajando desde las casas. Bueno, ¿tenés tema vacunas? Vacunas, sí, Maxi, porque ayer anticipamos y después se confirmó la recepción de vacunas por parte de la Argentina. Vamos a contar para cuántos va a alcanzar de los grupos de riesgo. Hoy tenemos cómo está ahora el avance de la vacunación en los grupos de riesgo. De hecho, siempre contamos para llegar al 80%. Hay un grupo que se estabilizó, que es el de los mayores de 90, donde todavía está faltando más de 66.000 personas que se anoten para ser vacunados. El grupo que está más avanzado es el de los que van de 80 a 89 y los de 70 a 79. Entre esos dos, con 68.000 para los mayores de 80 y con 63.000 dosis para los mayores de 70 hasta 79, se alcanza a cubrir 85% de ese grupo. Y después todavía están faltando, que es el que más falta, 543.000 dosis, personas que se vacunen, que tienen entre 60 y 69. Y de hecho, el grupo de riesgo, que está mucho más rezagado en la vacunación, pero que avanzó, ya está por el 14%, es el que tiene entre 18 y 59 años, donde todavía faltan 3.948.000 personas que se vacunen para llegar al 85%. De hecho, ahí estamos viendo que en total... Es como riesgo, después falta el resto. Todo el mundo, menores de 60 años, salvo los que se vacunaron de privilegio. Tienen 18 para arriba, claro. Porque de hecho en las terapias intensivas se ve mucha gente sin comorbilidades, sin factores de riesgo, que está hoy en terapia intensiva o que fallece. De hecho, entre los mayores de 60, decíamos, en total faltan 741.000 dosis, y para los mayores de 60 con riesgo, menores de 60 con riesgo, 3.900.000. En total son 4.689.000 dosis. Y la pregunta es, ¿las que alcanzan, las que llegan, van a alcanzar? Y hay que ver, porque en total la Argentina, entre los 4.800.000 que van a llegar de AstraZeneca, que son parte por el COVAX y parte por el contrato de los 22,4 millones que firmó la Argentina con el contrato, de Sputnik, que hoy confirmó la ministra de Salud en el Senado que van a llegar 1 millón, no medio millón, 1 millón este jueves, y las que ya hay de Sinopharm, entre las que van a llegar y el stock, va a haber en total de 8.600.000 dosis en la Argentina. Claro, no todas pueden usarse como primera dosis, y ahí pasamos a la siguiente placa. 3 millones van a utilizarse para completar el esquema. 3 millones, que ahí son los que ya recibieron la primera dosis de AstraZeneca y los que recibieron la vacuna de Sinopharm. Y de hecho, para primera dosis, es decir, para ampliar el universo de las personas vacunadas, va a haber en total disponible
5.598.000 dosis. Y es una muy buena noticia, Maxi, porque de hecho decíamos que hay 4.700.000 casi personas para llegar al 85% y va a alcanzar e incluso van a sobrar 909.000 dosis para comenzar con otros grupos. O sea que entre junio y qué plazo pueden Bueno, esa es la pregunta. Los menores de 60 grupos de riesgo. Si se apuran, por eso es la pregunta, ¿y en cuánto tiempo? ¿No? ¿En cuánto tiempo? Claro. Y ahí pasamos a la siguiente placa, que tiene que ver con el ritmo de vacunación. De hecho, en las semanas, digamos, el promedio de vacunación de esta semana está siendo de 103.000 dosis por día. La semana pasada fueron de 148.000 dosis. En la semana que más rápido se vacunó en la Argentina, en promedio de todas las provincias, fue la semana que empezó el 5 de abril, en donde se vacunaron a un promedio de 166.000 personas por día. Y de hecho, si tomamos ese número, con el que más velocidad se vacunó, para vacunar a todas las personas de riesgo, estamos hablando de 4.700.000 personas, necesitaríamos 28 días. O sea, entre que llegan las dosis y se vacunan, 28 días. O sea, en un mes se podía vacunar a todo el grupo de riesgo, pero al grupo promedio, al promedio desde que empezó a haber más regularidad, que fue a partir del 14 de marzo con la vacunación y que se llevó ritmo, serían necesarios 40 días al ritmo de vacunación promedio, que son 115.000 dosis por día, para cubrir a todas las personas de riesgo, es decir, mayores de 60 y los menores de 60 que tienen algún factor de riesgo. Bueno, atención, último momento, acaba de llegar Alberto Fernández a Italia. Así es, acaba de llegar a Roma puntualmente. Recordemos que se va a reunir mañana, jueves, con el Papa Francisco por la mañana en el Vaticano, ¿no? Obviamente, y después al mediodía tiene un almuerzo con Sergio Mattarella, que es el primer ministro italiano. Pero la expectativa, más allá de estas dos reuniones importantes, está puesta en si terminará produciéndose la reunión a solas el viernes con Kristalina Georgieva. ¿Hay 4 horas más en Roma? ¿5 horas más en este momento? Sí, ¿no? 4 o 5 horas. Sí, entre 4 y 5, no me acuerdo bien, pero por ahí andamos. Un datito, por ejemplo, ¿no? Estaría bueno a ver si podemos enganchar a alguien que esté allá, porque contaban los cronistas en España y en Madrid y en París, que en París a las 7 de la tarde se cortaba todo, seguían con el toque de queda. Igual puede circular, lo que hacen es cerrar los locales. Las calles. Sí. Que 5 horas 5 ahí. horas. O sea que ya está 8 menos 20. 8 menos 20. 8 menos 20 de la noche. Debe estar comiendo. Claro, pero hay que ver ahí cómo está Roma a esta hora, si hay un datito. Vos sabés que el presidente Macron le regaló un libro, fíjate, ¿no? Como pobre Alberto está siempre condenado a hacer malabares, no solo aquí en Argentina, sino también en Europa. Porque Macron le regaló un libro de Simone Veil, que es una política francesa que legalizó el aborto cuando era ministra, y le dedicó especialmente felicitándolo en el libro, Emmanuel Macron, Alberto, por haber legalizado el aborto en Argentina. Y mañana a la mañana va a tener que, de alguna manera, no explicarle, ¿no? Pero ponerle un poco de tamiz a seguramente algún planteo que le hará el Papa Francisco por el tema del aborto, que es de las poquitas cosas que no le gustó a la Iglesia del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Dejará el libro en el hotel el presidente. Me imagino que no lo llevará Vamos a la cita a la tanda, ya volvemos. Con el Papa. No me sentía cómodo. Bueno, atención porque estos son los minutos más interesantes del programa. Mucha información la que tiene en este momento Glans, y acá lo estoy viendo al doctor Fargosi, que está hablando en el Senado. ¿Qué está pasando ahí en el Senado? Que están hablando distintos expertos. Un Zoom, es la ley esta para ver cómo se aplican las restricciones de ahora en más. Exactamente, Maxi. Continúa el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud, donde se está debatiendo el proyecto del oficialismo de las restricciones sanitarias. Fargosi fue invitado por la oposición. Hay un grupo de constitucionalistas invitados por la oposición, otros por el oficialismo. En un ratito van a hablar médicos y también infectólogos. Y Fargosi está cuestionando el proyecto del oficialismo, que para él además viene pegándole con dureza en las redes sociales, diciendo que este proyecto de Cristina, así le llama, está pensado para perjudicar a Horacio Rodríguez Larreta y para licuar las responsabilidades
de la falta de gestión del gobierno con los gobernadores y ocultar, según Fargosi, la falta de vacunas. De todos modos, los argumentos que está planteando, junto a otros de los constitucionalistas que ya expusieron, tiene que ver con cómo se consulta, el problema de la consulta a los gobernadores antes de tomar alguna decisión que afecte a algún distrito y que no esté contemplado en la ley. Hay gente que está a favor y que está en contra, ¿no? Exactamente. Bueno, ahí está arriba Gargarella, que recién estaba exponiendo también en contra del proyecto. Algo que planteaba Gargarella y nosotros veníamos diciendo, lo que tiene que ver con la consulta que está prevista a los gobernadores para que el presidente tome alguna medida restrictiva adicional. Lo que plantea Gargarella es que eso va en contra del fallo de la Corte y también de las autonomías provinciales, precisamente porque el presidente termina tomando una decisión que eventualmente un gobernador no quiere tomar porque la considera que no es necesaria y que esta posibilidad que le faculta el proyecto de ley al presidente viola las autonomías provinciales, con lo cual ya están planteando, Maxi, los argumentos que van a tener los gobernadores para ir ante la Corte a denunciar eventualmente la posible inconstitucionalidad, ¿no? Sí, porque lo que están planteando es que es inconstitucional. Ahí está también, la información que tengo yo, Maxi. Ahí está también el presidente de la Asociación de Terapias Intensivas. Claro, porque van a hablar un ratito los médicos. El doctor Dubín, claro, que está muy preocupado y que está pidiendo mayores restricciones por el crecimiento de las terapias intensivas. Digo, la información que tengo respecto a esto es que para juntar los votos, los 129, porque en el Senado es un trámite, los 129 votos que necesitan para el quórum en diputados, podrían poner en la ley que las provincias tengan que adherir. Me parece que se va a encaminar por ahí la cuestión para juntar los votos de los diputados. Si ponen eso, que de hecho es lo que nosotros ya habíamos contado, porque ahí el artículo dice que las provincias tienen que adecuar normas para establecer, digamos, para poner en práctica el proyecto. El problema es precisamente si los gobernadores no lo hacen, ¿qué pasa? Que no está previsto. Y de hecho ya hay provincias, la Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, el gobernador Mendoza se anticipó que no está de acuerdo con este proyecto de ley, con lo cual también es muy difícil imaginar que los distritos que disienten con el proyecto terminen dictando alguna norma para implementar el proyecto de ley. De todos modos, Carlos, lo que yo tengo entendido es que con algo de maquillaje están logrando sumar a algunos votos sueltos de diputados. Todavía no está claro si con eso llegan a los 129, pero como mínimo sumaron 6. Sumaron 6 con las 2 modificaciones que contábamos al comienzo que ya le incorporaron, ¿no? Bueno, atención que hay un dato de lo que está pasando en el mercado ahora con el dólar. Y porque, Maxi, habrá que ir a un archivo y ver hasta dónde ocurre que el dólar mayorista, la cotización, de un día para otro no se mueve. Tiene que ver con algo que nosotros venimos contando prácticamente a diario acá, con el tema de la inflación, la búsqueda de cómo el gobierno puede encontrar un ancla con la suba de precios. Tratar de desacelerar la inflación. Claro, mañana se va a conocer el tipo de cambio oficial. Mañana se va a conocer el índice de precios del mes de abril, que estaría en torno al 3,7, 3,8%, algunas consultoras dan el 4%, pero digamos, el remedio, además de los controles de precios que el gobierno encontró para ir... bueno, remedio no llamemos remedio, porque sabemos que así lo funciona y lo ha reconocido el propio Guzmán. Claro. La curita. O la aspirina que está tratando de utilizar desesperadamente para ver si pueden desacelerarse los precios, es desacelerar las mini devaluaciones diarias del Banco Central del tipo de cambio oficial. Bueno, de hecho, para ver si se puede frenar las remarcaciones de precios. Desde que empezó el mes, hoy ya es día 12, el dólar mayorista solo aumentó el 0,5%, o sea, centavos nada más. Hoy están 94 pesos, claro. Con lo cual, y digamos, no hubo ningún cambio respecto de ayer. Entonces, lo único que tiene a mano hoy el gobierno, además de los controles que no le están dando gran resultado, porque los alimentos son de los rubros que más se están incrementando. Bueno, la de siempre es un año electoral, clavar el dólar oficial para ver si se desacelera un poquito la inflación, que obviamente no era el plan original del gobierno, pero empezó a aplicar a partir de marzo, cuando se dio cuenta que había un desbande de la inflación, en particular del precio de los alimentos, ¿no? Bueno, tenés un dato de la soja, nuevo récord, sigue batiendo récord la soja. Sigue subiendo, Maxi. Vos sabés que el USDA, que es el Departamento de Estado para la Agricultura, una especie de Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, recortó la proyección
de producción para la Argentina de 47,5 millones a 47 millones de toneladas. ¿Cómo repercutió esto en los precios? 6,16, batiendo su propio récord los contratos en Chicago para el poroto de soja, para la tonelada de soja. Las proyecciones para el 2021, ¿no? Respecto a lo que va a aportar el complejo agropecuario, 38.000 millones de exportaciones del complejo agroindustrial para lo que va de para lo que será el 2021. 22.000 millones van a entrar por la exportación de soja y los derivados, ¿no? Aceite y pellet de soja, y por retenciones, no solo de soja, aunque la soja explica gran parte de las retenciones, se prevé que el Estado va a recaudar 9.000 millones de dólares. ¿Por qué es tan importante la suba de la soja para las arcas de la economía argentina y para el gobierno argentino en particular? Porque capta gran parte del precio del gobierno. Vos sabés que la soja, por ejemplo, en Chicago a 6,16 hace que un importador, el que compra la soja en Argentina, la pague 616 dólares. Ahora bien, el productor que vende hoy en Rosario, en pesos, cobra 33.500 pesos por cada tonelada, es decir, 215 dólares. La diferencia entre los 600 dólares y los 215 dólares que cobra el productor es muy poquito de FOBIN, es decir, el flete hasta el mercado de destino, y después es retenciones y la diferencia por el tipo de cambio. Es decir, de los 600 dólares que vale el poroto de soja, 400 se quedan ahí en el Estado, básicamente. Bueno, dale con el tema pulseada entre el gobierno nacional y la ciudad. Sí, Maxi, hoy hubo una audiencia en la Corte. Ha dicho que la Ciudad de Buenos Aires había desistido de ir cuando fue invitado por Guado de Pedro y Martín Guzmán a la Casa Rosada. Recordemos, se van a ver el 18. Pero finalmente ayer el gobierno porteño decidió ir a la Corte a esta audiencia. Estuvieron a la mañana, prácticamente 2 horas. Se vieron representantes del gobierno de la ciudad, entre ellos Martín Mura, que es el ministro de Hacienda, y mandó Carlos Zanini, que es el jefe de los abogados del Estado, 2 abogados a esa negociación donde empezaron a preparar lo que va a ser esa reunión del próximo 18 de mayo, o sea, la próxima semana. Y de hecho, lo que ocurrió en esa reunión, lo que decidieron volver a encontrarse el 26 de mayo, o sea, después de verse las caras, pero la Ciudad de Buenos Aires volvió a plantear que no va a aceptar ninguna propuesta de la Nación para discutir la coparticipación por fuera de este ámbito que habilitó la Corte Suprema de negociación. ¿Por qué? Porque está convencido el jefe de gobierno porteño que va a poder ganar una pulseada más ante la Corte por los fondos que recortó la Nación. Recordemos, Mauricio Macri le había elevado de 1,4 a 3,5 la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires. Se la recortó primero Alberto Fernández por decreto, luego el Congreso por una ley, y el Estado Nacional termina compensando a la Ciudad de Buenos Aires con algo, son más de 24.000 millones de pesos anuales para financiar la policía de la ciudad, el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires. Lo que hace la ciudad entonces es, ya avisa lo que no quiere escuchar la semana que viene, con lo cual, Maxi, la reunión de hoy un poco anticipa que no va a haber una posibilidad de acuerdo la próxima semana en la Casa Rosada entre Larreta y el gobierno nacional, porque la Nación quiere correr la discusión precisamente de la Corte Suprema, porque cree que efectivamente la Corte puede llegar a darle la razón. Así que hoy se empezaron a preparar, el 18 se ven las caras, Larreta va a volver a la Casa Rosada, pero ya podemos anticipar que difícilmente pueda haber una solución. Se van a volver a ver el 26 de mayo en la Corte y a partir de ahí entonces se va a esperar, Maxi, una resolución del máximo tribunal que termine de decidir si Larreta tiene razón o la presidencia con el recorte de los fondos que padeció la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y está el tema también de cómo se decide la continuidad de las restricciones el viernes que viene. Algo van a tener que anunciar antes, pero bueno, todo parece ser que va a ser la bueno, tónica. Si se aprueba la ley entre esta semana y la que viene, individual de Alberto Fernández, ¿no? Haciendo los anuncios y después las conferencias individuales, de un lado Larreta, del otro lado Kicillof. Y bueno, si hay una ley marco, terminará ocurriendo que terminen siendo los gobernadores los que le anuncien cada uno a su distrito las medidas que rigen, porque se supone que ya habría una ley marco donde ya tendría que estar todo resuelto, ¿no? Pero el tema es si la ley se llega a aprobar y después si no se judicializa rápidamente y después si cada provincia logra implementarla. El tema es no los gobernadores amigos de la Casa Rosada, sino los otros. ¿Qué va a pasar
con las restricciones a la circulación, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, si no se adhiere a la ciudad, ¿no? Porque ahí ya no tendría facultades Larreta por él para restringir la circulación nocturna. Bueno, ya está Marcela Pagano. Marcela, ¿cómo andás? Hola Maxi, ¿cómo le va a todo el equipo? Buenas tardes. ¿Todo bien? Bien, estaba escuchando muy atentamente el seguimiento que están haciendo